Bienvenidos al podcast Empréndelo con Dios, el podcast donde jóvenes con propósito descubren cómo la palabra de Dios se aplica a sus vidas diarias. Acompáñanos esta semana a explorar en la escuela sabática una herramienta muy práctica, la mano. Cada dedo revela una verdad fundamental, una dirección, un compromiso, hasta un detalle tan pequeño que puede cambiar tu historia. Porque cuando Dios habla, no solo informa, Él te transforma. Esto es Empréndelo con Dios, donde la fe se vive y la verdad se aplica. ¿Qué tal, queridos amigos y hermanos? Es un placer saludarles a través de esta plataforma en la cual seguiremos estudiando en nuestra interesante lección de Éxodo. Hemos llegado a nuestra lección número 11 titulada Apostasía e Intercesión, en la cual hablaremos un poco sobre las consecuencias al apartarnos de Dios. En esto, a través de lo que sucedió en el pueblo de Israel. Así que para comenzar, quiero que podamos todos juntos leer nuestro versículo de memoria que se encuentra en Éxodo 32, 31 al 32. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Con nosotros tenemos a mi amigo y compañero Salvador Escaraguá, que también estará compartiendo con nosotros en este repaso de la lección. Recordando, queridos amigos, que seguimos tomando nuestra analogía de la mano, recordando lo que significa nuestro dedo pulgar, el liderazgo fallido de Aarón, nuestro dedo índice, lo que nos indica Dios. El dedo de en medio, recordando que Dios debe estar en medio de nuestra vida cotidiana. El dedo anular, nuestro compromiso con Dios. El dedo meñique, pequeño, pero no por ello menos importante. Así que, Salvador, ¿qué nos puedes comentar en cuanto a nuestro dedo pulgar? Muy bien, utilizando la analogía del dedo pulgar, nos lleva a pensar en lo más fuerte y nos lleva a un liderazgo fallido. En el libro de Éxodo, capítulo 32 y su versículo 1 al 6, nosotros encontramos que realmente Dios llama a Moisés para pasar tiempo con él. Para Moisés quizás era un tiempo muy corto, pero para el pueblo de Israel era un tiempo demasiado largo. Y es por eso que ellos, en la desesperación de no tener quizás a ese líder que era Moisés, ellos decidieron que realmente se le hiciera un Dios en la cual pueda ir delante de ellos. Y es por eso que van ante Aarón y empiezan a decirle que ellos quieren que Aarón les pueda dar un Dios. Y saben que allí es donde se encuentra realmente ese liderazgo fallido de Aarón. Porque Aarón debió demostrar una firmeza ante el pueblo, que estaba haciendo todo lo contrario de lo que Dios le había dicho en sus 10 mandamientos. No adorar dioses ajenos, porque él era el único que se merecía toda la adoración. Pero a Aarón allí realmente le faltó ese carácter de firmeza para poder reprender al pueblo de Israel. Y eso me lleva a pensar en una cita que encontramos en el libro de la educación, donde nos presenta que nosotros, hoy en día, la mayor necesidad del mundo es la de hombres que realmente no se compren ni vendan, sino que realmente sean hombres firmes, leales como la brújula al polo. Y eso nos indica que en medio de la dificultad, en medio de la prueba, de la angustia que muchas veces nosotros pasamos, es importante confiar plenamente en Dios. Definitivamente, nuestro dedo pulgar nos indica lo más fuerte de la lección, ¿no? Continuando, nuestro dedo índice, recordando lo que nos indica Dios hacer en nuestros días. Vea qué curioso, al meditar en la lección de esta semana, la idolatría no fue un evento que ocurrió en un cerrar y abrir de ojos, no fue en un chasquido de dedos, sino que hubo eventos
que motivaron al pueblo a caer en la idolatría. Quiero compartir 3 eventos que detonaron para que el pueblo de Israel cayera en la idolatría y posteriormente se introdujera el mal, ¿no? Número 1, se encuentra en el capítulo 32 y versículo número 1. El pueblo de Israel le falta paciencia. Se empieza a preocupar por Moisés, sabiendo y preocupándose por dónde está él. Recordando que la Biblia en muchas partes suele mencionar que una parte fundamental del cristiano es la paciencia. Incluso lo llega a mencionar una parte y un versículo muy interesante. He aquí la paciencia de los santos. Claramente un evento para que la idolatría estuviera en el pueblo de Israel fue la poca paciencia. Número 2, en el versículo 4 de ahí del capítulo 32, menciona que olvidaron a Dios. Empezaron a caer en la idolatría de sus ídolos, del becerro de oro. Olvidaron las proezas que Dios había realizado a su favor. Número 3, se encuentra en el versículo número 9. Dios, hablando con Moisés, le dice: el pueblo es duro de cerviz. Claramente un factor para que el pueblo cayera en la idolatría fue la dureza del corazón. Esto me hace recordar el versículo de Hebreos 4:7, el cual dice: si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Definitivamente hubo 3 detonantes para que se cayera en la idolatría. Y eso nos lleva también a nuestro dedo de en medio, aquello que sobresale y lo que realmente debía de estar en medio del pueblo de Israel. Y es por eso que ellos se corrompieron en sí mismos. Y saben que en el versículo 7 y el versículo 8 del mismo capítulo nos habla que Dios le dice a Moisés que su pueblo, tu pueblo, le dice a Moisés, se han corrompido. Y saben que al pueblo de Israel, al levantar ese ídolo y adorarlo, realmente ellos estaban divorciando de Dios. Ellos habían olvidado lo que Dios les había dicho, porque ellos les estaban diciendo a esos dioses, a ese becerro de oro, que Él los había sacado de Egipto. Y eso nos lleva a pensar a nosotros que cómo es que en ese momento ellos habían creado ese becerro de oro y ellos ya le estaban diciendo que ese becerro era lo que lo había sacado de Egipto. O sea, ellos habían olvidado lo que Dios les había dicho en los 10 mandamientos, que era Dios el que los había sacado de la tierra de Egipto. Y entonces, quizás nosotros en la actualidad podríamos decir, pero nosotros quizás no adoraríamos o no tendríamos dioses como lo tenía el pueblo de Israel en ese momento, ese becerro de oro. Quizás nosotros diríamos, bueno, yo no me inclinaría ante una estatua. Pero saben que realmente en la actualidad, hoy en día esos ídolos están figurados en aquello que nos absorbe demasiado tiempo. Claro. Ya sea que realmente en algún deporte o aquello que realmente le está quitando el lugar que Dios debe de tener en su vida. Y es por eso que el dedo nos indica que Dios debe estar en medio de nosotros. Dios siempre debe de resaltar sobre todas las cosas. Definitivamente, eso es un factor importante en nuestra lección de escuela sabática. Recordando también nuestro dedo anular, el compromiso que tenemos todos nosotros con Dios. Así que quiero compartir con ustedes la justa ira de Dios. Definitivamente la ira de Dios siempre será justa, ¿no? Ante el pecado, los errores que nosotros llegamos a cometer, y en este caso el pueblo de Israel, claramente la retribución era justa, era el justo juicio de Dios, ¿no? Y vea, en cuanto a la ira justa de Dios, hubo 2 eventos que impulsaron para que Dios demostrara su juicio contra el pueblo de Israel. En el versículo número 8 del capítulo 32 habla acerca de la idolatría. Uno de los eventos que impulsaron para que Dios demostrara su justicia es la idolatría. Número 2, la inocencia injustificada de Aarón. Cuando Moisés llegó a hablar con Aarón y le dijo, ¿qué estás haciendo? Él se excusó, se hizo el inocente. Claramente un evento que impulsó para que Dios demostrara su justo juicio era la aparente inocencia de Aarón. Claramente estos 2 eventos
impulsaron para lo que dice el versículo número 31, que lo expresa como el gran pecado. Definitivamente, este gran pecado impulsó para que Dios quisiera demostrar su justo juicio. Así que era necesario vencer el mal con un juicio. Ok, y eso nos lleva a nuestro último dedo, el meñique. Aunque a simple vista es el más pequeño y quizás nosotros podríamos decir es pequeño, pero realmente tiene una importancia muy grande. Y es lo que realmente nos lleva a esa intercesión que Moisés tuvo ante el pueblo. Cuando Moisés regresa, baja y se encuentra con realmente ese problema que el pueblo de Israel estaba haciendo, primero les hace ver su pecado. Les dice la falta que ellos habían cometido contra Dios. Pero luego Él les llena de esperanza y les dice, yo voy a ir a interceder por ustedes para que Dios pueda perdonarlo. Y a nosotros ver a Moisés, esa intercesión, esa oración intercesora de Moisés, a simple vista podríamos decir, no, pero quizás es una oración. Pero realmente lo que Moisés estaba representando en ese momento era lo que Cristo iba a hacer miles de años después, que Cristo iba a venir a morir por cada uno de nosotros. Y ahora eso nos llena de esperanza a cada uno de nosotros, que Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros para la salvación y el perdón de todos nuestros pecados. Amén. Muy bien. En nuestra lección de escuela sabática podemos pasar horas meditando y sacando muchas aplicaciones para nuestra vida diaria. Sin embargo, queremos resumir lo que hemos aprendido en este repaso de la lección, recordando nuestra analogía de la mano. Dedo pulgar, Aarón cedió en su liderazgo. Índice, la idolatría degradada a lo moral. Dedo de en medio, la corrupción espiritual viene al apartarse de Dios. Anular, Dios responde con justicia. Moisés, ¿con qué responde? Con intercesión, ¿no? Y el dedo meñique, el último, pero no por ello menos importante, Moisés refleja el amor redentor de Cristo Jesús. Definitivamente, al estudiar y meditar en esta lección, reconocemos que al apartarnos de Dios, solo habrá consecuencia negativa, solo habrá consecuencia mala. Así que recuerde que el mejor camino, recuerde que el camino de la verdad siempre será Dios. Así que le invitamos para que elija bien y que elija a Dios. Le invitamos para que usted también pueda meditar y estudiar esta lección en su casa y que el día sábado, cuando todos nosotros nos encontremos en nuestras distintas iglesias, usted también pueda ir con su aporte y su opinión. Que el Señor le bendiga grandemente. 5 dedos, una mano, una lección para toda la vida. Al estudiar la palabra descubrimos que cada verdad tiene un lugar, el cual lo hacemos con lo que creemos, lo que importa y a quién nos entregamos, hasta el detalle que marca una gran diferencia. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Empréndelo con Dios, donde la fe se vive y se comparte. Comparte hoy este mensaje, sigue aprendiendo y recuerda que todo lo que emprendas, empréndelo con Dios. Hasta la próxima.